Hoy vamos a hablar de cómo superar nuestras debilidades. Mire, todos tenemos debilidades, algunos más, algunos tenemos muchas, otros tienen un poco menos, pero todos tenemos alguna área de debilidad y esas debilidades se manifiestan en nuestros entornos, en nuestras circunstancias de vida, ya sea porque nuestro temperamento se nos voló, ¿verdad? Como decimos, se subió el apellido a la cabeza y explotamos y el temperamento se subió, o la falta de carácter apareció, o tenemos a lo mejor debilidades en nuestra manera equivocada de pensar en alguna área de nuestra vida, ya sea en las finanzas, en las relaciones familiares, en el matrimonio, en el cuidado de la salud, del cuerpo, en las metas, en los negocios, etc. Podemos tener ahí malas, equivocadas maneras de pensar. Y también nuestra debilidad se manifiesta cuando no podemos resistir el chismear, el murmurar, el hacer juicio de otros, el maldecir a otros y muchos, caer en la tentación de todo lo que la Biblia dice que es un pecado, ¿sale? Es importante que cada quien de nosotros sepamos cuáles son las áreas de nuestra debilidad, cuáles son nuestras debilidades. Hay gente que cree que lo mejor es meter la cabeza en la tierra como avestruz y no hablar nunca de sus debilidades o de sus errores como tal. Y eso es una debilidad como tal. El no poder sentarte delante del espejo o sentarte a solas y reconocer cuáles son tus debilidades. Tal vez te sea más fácil, o para algunas personas pueda ser más fácil el checar cuáles son las áreas donde no soy tan fuerte. Entonces, si no soy tan fuerte es porque hay una debilidad. Y eso te puede ayudar para reconocer tus debilidades. Vamos a ver la importancia de reconocer nuestras debilidades. Jesús dice en Mateo 26:41, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Recuerde que la palabra tentación también es un sinónimo de prueba. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, dice, pero la carne ¿es qué? La carne es débil. Es decir, nuestras debilidades están en nuestra carne. Y por eso le interesa tanto al diablo que nosotros nos concentremos, vivamos y confiemos en nuestra carne. Eso significa que vivimos y confiamos en lo que hacemos y en lo que dejamos de hacer. Y ahí está la oportunidad del diablo para lastimarnos. Porque al estar enfocados en lo que hacemos y en lo que no hacemos, estamos enfocados en la carne. ¿Y la carne qué es? Dice Jesús que la carne es débil. ¿Vale? También Jesús está diciendo cómo se supera la debilidad de la carne. Con oración. Orando. Así que hoy vamos a aprender qué podemos orar o cómo podemos orar para superar nuestras debilidades. ¿Vale? De aquí que el mensaje de hoy lleva por título: bástate mi gracia para fortalecerte en tu debilidad. El Señor nos está diciendo, bástate mi gracia para fortalecerte en tu debilidad. En esta primera parte vamos a afirmar, ¿verdad? Vamos a confirmar que nuestra debilidad está en nuestra carne. La carne es débil, ¿vale? Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, ojo a esto, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Oiga, qué interesante es que cuando habla de la carne, habla de la ley. Entonces podemos concluir para nuestro mensaje que la ley de las obras alimenta nuestra debilidad de la carne, o es la ley la que alimenta nuestra carne, y la carne es débil, entonces es la ley de las obras la que
produce debilidad en nosotros, ¿vale? Dice Gálatas 5:19, y nuestras debilidades se van a manifestar o van a salir, escúcheme muy bien esto, cuando en tus circunstancias veas esto. Por eso dice aquí el verso 19, y manifiestas son las obras de la carne. Eso lo que significa es que mi carne, mi debilidad se va a hacer manifiesta cuando me pase esto o cuando esté yo haciendo esto. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías. Y le puse con amarillo las que son como más comunes o más al alcance de todos. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, que significan divisiones, dividiendo a la gente, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol Pablo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto lo que significa es que las obras de la carne, nuestras debilidades, como dije al principio, todos tenemos debilidades. Y esas debilidades van a manifestarse en nuestra vida a través de, por eso le puse en amarillo los que son más comunes, a través de pleitos con la gente, celos, ira, contiendas, divisiones. Y cuando dice cosas semejantes a estas, ahí entra la queja, el chisme, el juicio, los temores. Todo esto son manifestaciones de tu debilidad. Si tú eres consciente de que en las circunstancias de tu vida están habiendo y seguramente habrán situaciones de este tipo, ¿verdad? Enemistades, te peleas con la gente, pleitos, te gana la ira, el coraje, resentimientos, falta de perdón, temores y chisme, juicio, queja y toda esta parte, entonces estás delante de la manifestación de tus debilidades. Como te he enseñado antes, bajo la gracia, si tú estás bajo la gracia, si tú has entendido el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, todas estas debilidades terminan dando como resultado pecados. Y tú sabes que tu pecado está perdonado. Tu pecado, el componente espiritual del pecado está perdonado. Pero el componente natural te hará vivir la consecuencia negativa, desastrosa, de tener relaciones terribles con la gente y vivir una amargura y vivir una tristeza o vivir en enojo o vivir en contienda, y eso no te dejará disfrutar las bendiciones que vienen junto con la salvación. La salvación, la sanidad física y todas las bendiciones de las que hemos hablado, que están ahí en el Salmo 103, y que todas las semanas el Señor nos habla de bendiciones que Él derramó ya para nosotros, no las vas a poder ejecutar, usar o disfrutar porque tus debilidades o nuestras debilidades nos están jugando rudo, diríamos, ¿no? La palabra carne es la palabra griega sarcos. Y eso se hace referencia cuando la palabra sarcos hace referencia a la naturaleza física humana, pero también a la naturaleza psicológica y al deseo sexual. Por eso es que también en las obras de la carne están todas estas malas acciones, hablando del deseo sexual, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, bla, bla, bla. Así que podemos terminar esta primera sección reconociendo que nuestras debilidades están en nuestra carne, en nuestra naturaleza física, en nuestra naturaleza psicológica, y van a estar esas debilidades inmersas o manifiestas en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir y en nuestra manera de actuar, ¿vale?
Ahora, algo interesantísimo de esta segunda parte del mensaje es que tanto Dios como el diablo están luchando por nuestra identidad. El diablo quiere que nos identifiquemos con nuestras debilidades. Qué interesante. Y Dios quiere que nos identifiquemos con la fortaleza de su Hijo Jesucristo. La intención del diablo es que nos identifiquemos con nuestras debilidades, que significa que nos identifiquemos con lo que hacemos y con lo que dejamos de hacer. No importa, escucha esto que está muy interesante, no importa que lo que hagas esté bien o esté mal. Al diablo no le importa que lo que hagas esté bien. Lo que él quiere es que te identifiques con eso que haces, con lo que haces, porque al identificarte con lo que haces, te estás identificando con tu carne y el diablo sabe que tu carne es débil. ¿Me sigue? Mire, dice la palabra que el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. Y todo cristiano sabe que el diablo, está hablando del diablo, el diablo roba, mata y destruye, ¿sale? Pero la Biblia no lo nombra no lo nombra, no le dice que el diablo es el ladrón, ¿no? O que es el homicida o el asesino, o le dice que es el destructor. No, la Biblia dice que el diablo es el acusador, ¿vale? El acusador. Ahora, dice, déjame darte un ejemplo interesante acerca de esto antes de hablar del acusador, del diablo acusador. Cuando el pueblo de Dios, cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, lo trató como siempre bajo el pacto de la gracia que él había hecho con Abraham. Dios todo el tiempo, desde su creación, desde la creación del mundo, ha tratado a su creación bajo su gracia. Con el pueblo de Israel no fue diferente. Lo llenó, primero no permitió que las plagas lo tocaran, lo llenó de riquezas al salir y lo cuidó con la columna de fuego, con la columna de la nube, le abrió el mar rojo, lo alimentó, lo cuidó, todo el tema. Pero cuando llegó el tiempo, Dios le dio a Moisés instrucciones para tratar con el pueblo. Y miren lo que dijo el pueblo. Éxodo 19, vamos a leer del 4 al 8. Dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila. Dios está hablando con Moisés. Y os he traído a mí, o sea, les he mostrado mi gracia, dice. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, y se refiere al pacto de la gracia como lo estableció con Abraham, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, dice, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de todos ellos, todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Aquí es donde el pueblo, en lugar de vivir y tener una relación con Dios a través de todo lo que Dios les daba, ellos cambiaron y dijeron, no, que nosotros queremos hacer todo lo que Él nos diga. Y entonces ahí nació la ley, ahí nacieron los 10 mandamientos, ahí después de Éxodo 19 subió Moisés a la montaña y Dios le dio los mandamientos. Dios quería tratar a su pueblo bajo la gracia y el pueblo dijo, no, yo quiero tratar con Dios bajo mis esfuerzos, o sea, bajo mi carne, con mi carne. Y eso usted sabe a dónde fue a dar. Pero vayamos al Nuevo Testamento a ver cómo Esteban, uno de los discípulos de Jesús, no fue de los 12, pero fue de los discípulos que estaban ahí muy cercanos, lleno del Espíritu Santo, dice la palabra, lo que dice de este momento. Está enseñándole, está predicándole a los judíos, a los fariseos acerca de este momento, antes de que lo apedrearan, ¿vale?
Hechos 7, verso 38 dice así: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida, que son palabras de gracia para nosotros. O sea, palabras de gracia que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro, recuerda, un becerro de oro, y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras, escuche esto, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y este es el punto importante. En aquel momento el pueblo no quiere tratar con Dios por su gracia, no entiende la gracia y quiere tratar por sus obras, y dice: todo lo que Dios diga, eso haremos. Así dijo Dios, y les dio la ley. Pero estaba Dios escribiendo la ley con su dedo en la cima de la montaña con Moisés ahí durante 40 días. El pueblo se desespera y le dice a Aarón: haznos un becerro de oro. Aarón les pide los aretes y los zarcillos de oro y hacen un becerro de fundición como el que tenían en Egipto, y comienzan a adorarlo. Y si usted lee esa parte de Éxodo 19, de veras es sorprendente cómo el pueblo no solamente lo adora, sino lo que dice. Dice: estos dioses son los que nos sacaron de Egipto. Y entonces, cuando Esteban lo narra, hace énfasis en esta última parte: se regocijaron en las obras de sus manos, en las obras de sus manos. Y eso es algo que a nosotros nos tiene que quedar muy claro. Cuando tú estás creyendo que son tus obras, ahí eres débil. Ahí toda la debilidad humana está sobre de ti, y le das toda la oportunidad al diablo de agredirte, de provocarte a que esta debilidad se manifieste con obras como las que hemos dicho, ¿verdad? Pleitos, enemistades, juicios, iras, celos, contiendas y toda esa parte. El diablo le encanta que nosotros nos miremos, como decía al principio, que todo el tiempo estamos mirando nuestras obras. No le importa que sean buenas obras. Si tú eres una persona exitosa, donde todo lo que tienes te va bien, tienes un buen matrimonio, tienes una buena familia, buenos hijos, tienes buenos negocios, tienes cosas importantes en tu vida, te ha ido bien, el diablo está feliz si tú crees, si tú pones tu mirada en tus propias obras, porque sabe que con eso estarás dejando de mirar la cruz. Y entonces ahí se manifiesta tu debilidad o nuestra debilidad. Apocalipsis 12:10 dice así: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Por eso te digo que al diablo no es el ladrón, no es el asesino, no es el destructor. El diablo es el acusador. Y entonces él está acusándote delante de Dios, pero también te acusa en tu conciencia. Cuando tú haces algo malo, él va y te acusa, pero también te acusa a ti en tu conciencia. Y cuando haces algo bueno, también te acusa y te dice: no es suficiente. O sea, el diablo siempre va a encontrar la manera de acusarte, y muchos de ustedes, no me dejan mentir, que han hecho cosas buenas. Mire, muchas de las consejerías que hemos dado involucran gente que no se da cuenta de lo bueno que hace, que no se da cuenta de todo lo bueno que tiene, de todo lo bueno que ha hecho, porque enfoca solo a algo en específico, déjame decirlo así, a una de sus debilidades más predominantes. Entonces, el diablo, cuando haces algo bueno, te dice: no es suficiente, la has regado demasiado,
esto no es suficiente, y no es suficiente, y no es suficiente. Y entonces, además que te acumula, haces una cosa y te la acumula y te recuerda inclusive todas las cosas malas que has hecho de mucho tiempo atrás. Entonces, pero el tema aquí, mis amados, es que somos nosotros los que le damos la oportunidad al acusador de acusarnos por querer nosotros estar metidos en nuestras obras. Regocijarnos con las obras de nuestras manos. Yo hice esto, yo hice aquello. Cuando la gente dice, a mí nadie me ha regalado nada. Desde pequeño yo me he esforzado, yo he tenido que trabajar, que estudiar, he salido adelante con mis esfuerzos. Bueno, eso termina haciéndote, evidenciando tu debilidad o nuestra debilidad. Y el Señor no quiere que nos identifiquemos con nuestras debilidades, con nuestra carne, con nuestro esfuerzo. Él quiere que nos identifiquemos con la obra de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos capítulo 6, vamos a leer versos 6, 7, 11 y 14. Dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso, o sea, nuestra carne, fue crucificada con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Así también ustedes, escuche por favor esto, así también ustedes deberían considerarse, o sea, deberían creerse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Amén. Si se da cuenta, el pecado tiene que ver con las obras que haces. Las debilidades tienen que ver con lo que haces o lo que dejas de hacer. Y aquí el apóstol Pablo dice, ustedes deberían considerarse, que significa deberían creerse muertos al pecado. Se trata de lo que crees. Se trata de identificarte con la obra de nuestro Señor Jesucristo, y si Él murió en la cruz, en esa cruz se llevó tus debilidades, se llevó todo tu pecado, pero para nuestro mensaje se llevó tus debilidades. Y no es que las ignores, por el contrario, es que sabiendo que están ahí, sepas perfectamente que ya el Señor se las llevó. Y ahí quiere que nos identifiquemos. Amén. Vamos a esta última sección. Cómo nuestro Señor Jesús cambia nuestras debilidades en fortaleza. ¿Vale? Dice Romanos capítulo 5, verso 6 al 8. Dice así. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, ojo acá, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá a alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, o sea débiles, Cristo murió por nosotros. ¿Se da cuenta cómo la debilidad y el pecado van unidos? Todas nuestras debilidades terminan en un pecado, ¿vale? ¿Por qué? A lo mejor puedes pensar, no todas. Yo tengo la debilidad yo no hago nada, pero dudo, soy incrédulo. Bueno, dice la palabra en Romanos 14, 23, y todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, al final, y también otra porción en Santiago dice que todo lo que es bueno y no lo haces también es pecado. O sea, es una debilidad. Entonces, al final, todas nuestras debilidades humanas, psicológicas, emocionales, terminan dando como consecuencia malas acciones para con los que están a nuestro alrededor, aún para nosotros mismos. ¿Ok? Y eso termina generando a tu alrededor las manifestaciones de la debilidad o de la carne, como los pleitos, la ira, el coraje, el resentimiento, la falta de perdón y toda esa parte, ¿vale? Así que, ¿cómo
podemos nosotros transformar nuestra debilidad en fortaleza? Orando. ¿Y qué vas a orar? Orar con toda tu fe que tu debilidad, esa debilidad ya fue crucificada en la cruz. Ya fue llevada en la cruz. ¿Por qué? Porque yo me considero muerto al pecado, o sea, muerto a la debilidad. Sí sé que está en mí, sí sé que está en mi cuerpo, pero ya no la tengo, ya no lo soy, porque Jesús pagó el precio por mí y se llevó mi debilidad, se llevó mi pecado. ¿Me sigue? 2 Corintios 12:9, y de aquí toma nombre el mensaje de hoy. El apóstol Pablo está diciendo y dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, o le podemos poner en tu debilidad. Podría decir esto, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando dice me gloriaré, no es que te alegre y te importe un cacahuate tu debilidad. No, de lo que está hablando es de las reconoceré. Reconoceré mis debilidades, porque al reconocer mi debilidad, Cristo se hace fuerte en mí. Su poder, el poder de Cristo viene sobre de mí y me hace fuerte. Y para eso solo necesito su gracia. No necesito cambiar. No necesito pensar que debo dejar de pensar equivocadamente. No necesito dejar de hacer lo que estoy haciendo mal. Voy a cambiarlo. No necesito creer que lo que tengo que hacer es dejar de hacer lo que hago mal, porque entonces estaríamos otra vez hablando de carne de hacer o no hacer. ¿Qué me es suficiente? Su gracia. Su gracia. Bástate mi gracia, dice el Señor. Que te baste su gracia para creer que tus debilidades ya fueron crucificadas en la cruz. Y cuando a ti te baste su gracia, haz de cuenta que en el tema de las debilidades, tú estás distraído viendo tus obras y de repente viene un mensaje como este. El Señor te dice, bástate mi gracia, voltea a ver la cruz y yo me llevé tu debilidad. Y cuando tú crees que la cruz del Señor por su gracia viene sobre de ti, tu debilidad, y la reconoces, pero ya sabes que no la vas a poder cambiar tú, ni la vas a querer cambiar tú, sino que al creer en la gracia, el Señor viene con su poder y el poder del Señor hace que esa debilidad se convierta en fortaleza. Eso significa que vas a dejar de hacer las cosas que te generan pleitos, contiendas, iras, resentimiento, falta de perdón, dolor, tristeza, temor, angustia, queja, chisme, malas relaciones personales, inclusive mala relación contigo mismo, porque la gente no nada más está peleada con la gente está peleada con ellos mismos. La gente que pelea con otros es porque está peleada con ellos mismos y no disfrutan la salvación y todas las bendiciones que vienen con la salvación. ¿Me está siguiendo? El verso 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. O sea, las reconozco. O sea, dice, sí, soy débil. Dice, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Dicho de otra manera, en circunstancias de la vida. Porque cuando soy débil, entonces soy ¿qué? Fuerte. Cuando reconozco que soy débil en esas áreas de mi vida, el poder de Cristo por su gracia se manifiesta para mí y entonces me hago fuerte. Dejo de hacer esas cosas por la gracia del Señor. Bástate mi gracia, dice el Señor. Terminamos con esto. Joel capítulo 3, verso 10. Dice, forjad, o sea, hacer, ¿verdad? Hacer espadas de vuestros asadones y lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Yo le agregaría a esa frase de diga el débil, fuerte soy, yo le agregaría diga el débil,
Fuerte soy por la gracia de mi Señor Jesucristo, porque Él se hace fuerte en mis debilidades, porque Él se llevó mis debilidades en esa cruz y me dio sus fortalezas. Fuerte soy, pero no por mis medios o por mis propios esfuerzos. Fuerte soy por su gracia. Fuerte soy porque Él se hace fuerte en mi debilidad. ¿Vale? Aquí el profeta está invitando al pueblo de Israel, que en ese tiempo obviamente era un pueblo agrícola, que no tenía armas, pero le dice, no importa, convierte tus herramientas de labranza en armas y reconoce tu debilidad, porque les dice, y diga el débil, fuerte soy. No es solamente, se parece a lo que usan los motivadores modernos del pensamiento positivo. Soy bueno, soy perfecto, soy amable, yo hago esto, yo hago lo otro. Eso tiene solo la mitad de esta parte. Soy fuerte. Esto equivale. Cuando la gente habla en positivo lo que cree o lo que quiere ser, no es que esté equivocado a esa cultura, déjame decirlo así, o esa enseñanza del mundo. El problema que tiene eso es que le falta la otra mitad. La otra mitad es, soy débil. El profeta Joel les dice, sí, somos débiles, pero cuando somos débiles, el fuerte de Israel viene a nuestro auxilio. El fuerte de Israel toma nuestro lugar. Diga el débil. Le está diciendo que primero se reconozcan débiles, para que sean los débiles los que hablen y digan, fuerte soy, porque mi Señor Jesucristo, con su gracia, me hace fuerte. Entonces, para concluir este mensaje, si podemos reconocer nuestras debilidades, a solas, no te estoy mandando a hablar con nadie, ni a pedirle perdón a nadie, porque esas historias de ve y pídele perdón a tus padres, a tus hermanos, a tu familia, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus ex jefes, no. A solas. Si tú puedes reconocer a solas tus debilidades, si tú puedes reconocer que tu temperamento, tu falta de carácter, tus pensamientos, tus actitudes, tus temores, tus frustraciones, hasta tus traumas si quieres, te han generado durante tu vida malas relaciones personales, pleitos, contiendas, enojos, divisiones, o te generan una facilidad para pelear con la gente. Hoy me sorprende ver gente que pelea con la gente en las redes sociales. Es impresionante ver eso, que te genera unas malas relaciones personales, aún contigo mismo, ¿verdad? Situaciones de este tipo y cosas semejantes como la queja, el chisme, la murmuración, el juicio. Todo eso, si tú pones atención a eso, porque hay gente que a veces ni se da cuenta que está juzgando, criticando, enjuiciando, quejándose, o sea, chismeando, murmurando. Entonces, si tú puedes reconocer tus debilidades que te han provocado todas esas situaciones, ¿ok? Si las reconoces y puedes creer que Jesús en la cruz se llevó todas estas debilidades, entonces ahí tú te reconoces débil y entonces el fuerte hace un intercambio divino. Jesús en la cruz tomó tus debilidades y te dio su fortaleza. Por eso dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mi fuerza se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú y yo nos reconocemos débiles, que tenemos debilidades en muchas áreas, entonces, pero no nada más eso, porque hay gente que se reconoce débil, pero hasta ahí llega. Entonces todo el tiempo es débil y todo el tiempo está triste, está apartado, no disfruta la vida, está amargado, hasta en depresión. No. Cuando nos reconocemos débiles, pero a la vez creemos en la obra de la cruz, entonces, y
Y hoy entendemos que solo nos basta, ¿qué? Su gracia. Su gracia. En otros momentos diríamos te hace falta 3 retiros espirituales, 2 congresos, orar todos los días. No, todo eso es bueno, pero nada de eso es más poderoso el que tú creas que te basta su gracia para ser transformado. Amén. Así que podemos concluir, como dice el título, que su gracia nos baste para que seamos fortalecidos por Él en nuestras debilidades. ¿Qué le parece? Amén. Podemos darle un buen amén, podemos alabar al Señor por este mensaje y saber, ¿verdad?, que el Señor está cuidadoso de todos nuestros detalles en toda nuestra vida. ¿Vale? Vamos a orar, vamos a disponernos a orar por este mensaje. Pero antes de orar por el mensaje, quisiera que si usted o tú que todavía no tomabas la decisión de entregarle tu vida a Cristo, que tal vez hubo circunstancias externas en tu vida, gente que te alejó de la iglesia, que te alejó de Dios, gente que te presentó a Dios, a Cristo, pero no pudieron vivir lo que te enseñaban, y tú ahí tomaste el que eso es una hipocresía y entonces tú no quieres ser hipócrita como ellos y mejor te alejaste. Hoy te puedo decir que Jesús sabe y conoce tus debilidades, pero Él lo único que quiere es que le creas a Él. No te está pidiendo que cambies, no te está pidiendo que dejes de hacer eso, no te está pidiendo que hagas absolutamente nada, porque su amor es incondicional. El amor que lo llevó a la cruz por ti es incondicional. No te pone una sola condición. Y eso es lo que enamora a uno de Jesús. Amén. Así que si tú te alejaste de la iglesia del mismo Jesús, hoy te invito a que regreses a Él para caminar con Él y que te baste su gracia. ¿Te parece? Así que ora conmigo esto, por favor. Señor Jesús, hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Sé que moriste por mis pecados y mis debilidades en la cruz, pero resucitaste con poder y gloria. Hoy reinas con poder y gloria. Te invito, Señor, a que reines mi vida. Toma mis debilidades y yo recibo tus fortalezas por ese intercambio divino en la cruz. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted ha hecho esta oración, usted hoy ha recibido a Cristo, y junto con Cristo todo lo que he predicado viene para usted, y todo lo que predicamos cada semana viene incluido, por así decirlo, en aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Tu vida será transformada, tu vida será cambiada. Hay una nueva criatura ahí, y la palabra dice que tu nombre está escrito en el libro de los cielos. Así que el día que te toque morir, tu lugar es el cielo. Pero con la salvación vienen muchas bendiciones que te invito a caminarlas con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que disponga su corazón, oramos por este mensaje. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de mirar hacia adentro de nuestro corazón y de poder reconocer nuestras debilidades. Son nuestras debilidades las que nos han hecho tener esas malas relaciones, esas malas situaciones, aún con nosotros mismos, pero hoy estamos entendidos, Señor. Hoy estamos recibiendo que suficiente es tu gracia para transformar nuestras debilidades. Que tu poder, el poder de tu amor, se perfecciona en nuestras debilidades, y entonces somos transformados por la obra de la cruz y no por nuestros esfuerzos, Señor. Padre, nos identificamos con tu gracia, con tu poder, con tu favor, no con nuestras debilidades, no con nuestra carne, no con nuestros éxitos ni con nuestros fracasos. Gracias, Señor. Gracias, amado Jesús, por tu sacrificio en la cruz. Claro, nos basta tu gracia, caminamos bajo tu gracia, predicamos tu gracia, solo sabemos que eso es suficiente. Tu favor inmerecido para nosotros está todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor. Sigue perfeccionándote, sigue perfeccionando con tu poder
nuestra debilidad. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Wow, mi familia, gloria al Señor. Anhelamos de verdad en esta casa, en esta iglesia, que este mensaje tú lo puedas llevar a tu corazón, llevar a tu vida, que tú puedas ser transformado por cada palabra que sale de esta casa, que puedas ser transformado por el Señor Jesucristo y tú puedas vivir esa vida que el Señor diseñó para ti. Como te hemos dicho, somos una iglesia diferente, con un mensaje diferente, que entiende por la gracia de nuestro Señor Jesucristo que se trata verdaderamente de la obra consumada en la cruz y no de nuestros esfuerzos. Hacemos todo lo que hacemos como una consecuencia de su gracia, no como una necesidad de alcanzar su gracia. Amén. Así que usted quiere el mensaje, el texto, vaya a la página de nuestra iglesia www.plenitudencristo.org. Ahí va a encontrar en unos días más el video y este mismo video, pero sobre todo el texto, este mismo texto íntegro, para que tú lo puedas estudiar, repasar y puedas llevar esas oraciones que superen tus debilidades. Amén. Te invitamos a nuestras redes sociales, que estés ahí, que les des likes, que les des tus corazones, que hagas comentarios, que ahora mismo o después que ya quedan guardadas en YouTube, que vayas a YouTube, a Instagram, a Facebook y puedas compartir, que estés al pendiente de los Reels que salen, de los Shorts que salen en YouTube y los puedas darles like, puedas hacer comentarios y puedas compartirlos con mucha gente y nos ayudes de corazón a transmitir, a difundir el Evangelio de la gracia, ¿vale? Que seamos muchas las voces que estemos hablando del Evangelio de la gracia para que muchos de los hijos del Señor vengan a sus pies, se reconcilien con Él y encuentren la salvación, la vida eterna y todas las bendiciones que el Señor Jesucristo pagó en la cruz. Ese es el anhelo de nuestro Señor, ¿vale? Muy bien, les bendecimos. Gracias a todos los que participaron en esta transmisión. Nos vemos en los grupos, nos vemos en la próxima semana y no se despegue de esta su iglesia. No se despegue. Ayúdenos a difundir esto y nos vemos la próxima semana con un mensaje más del Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesús. ¿Vale? Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Bendiciones.